listo? Gloria a Dios, ahora sí. Quiero tocar un tema hoy hermoso en nuestra iglesia. Tuvimos una fiesta maravillosa, nuestra segunda reunión de las 9:30 de la mañana. Tuvimos la oportunidad de tener un ciclo de bautizos, el último bautismo del año. Fue algo maravilloso. Y quiero compartirle en esta hora sobre el nuevo hombre sigue los pasos del maestro. Porque aquí se pone interesante el asunto. Porque a veces la pregunta es, pastor, ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Sí le han hecho esa pregunta? Pastor, ¿por qué tengo que bautizarme si yo ya me bauticé cuando yo era niño? Entonces a veces quedamos, esto sí, porque esto como, yo le voy a decir al pastor, para que después le diga a usted, no, usted tiene que tener las herramientas sobre esto. Entonces, el nuevo hombre sigue los pasos del maestro y el bautismo es un paso de obediencia. Diga conmigo, paso de obediencia. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y me gusta esta primera parte. Quiero pedirle que me tenga un poquito de paciencia por mi voz. Estoy un poco afectado o bastante afectado, pero yo he dicho, Señor, me voy a acabar la voz, y siempre he determinado de gastarme en la presencia de Dios. Así que usted me tiene paciencia. Pastor, se escucha como ronco, tranquilo. De su casa, cuando lo vuelva a escuchar, le pone bastante brillo y ahí acomoda usted un poquito. Entonces dice, por tanto, id y haced discípulos. Esto es una ordenanza y me gusta porque aquí va un imperativo. Dice, por tanto, id. No si le parece, no si le queda tiempo, no si de pronto a ver qué voy a hacer hoy. Ay, sí, me voy a acordar que tengo que evangelizar. No, hay un mandato de parte de Dios. Pregunto, ¿alguien aquí solamente trabaja con cristianos? ¿Alguien aquí solamente trabaja con cristianos? Un día alguien me dijo, estando en una farmacia, me dijo, yo quiero salirme de ese trabajo. Yo quiero salirme de este trabajo porque este trabajo es muy mundano. No sé, tal vez quería trabajar en Júpiter o en Marte, en otro lado. Yo, pues todos los trabajos son mundanos. Me dice, lo que pasa es que en la farmacia donde yo trabajo, en la droguería donde yo trabajo, todo el mundo es mundano. El único cristiano soy yo. Y yo le dije, el mejor lugar para que usted esté es en ese sitio. Porque la luz no se puede esconder, sino que la luz tiene que ponerse en un lugar alto para que ilumine a los que están en oscuridad. ¿Sabe por qué usted está donde está trabajando? ¿Por qué usted está en la cuadra donde usted está viviendo todavía? ¿En la cuadra saben que usted es cristiano? Dijo alguno, uy, no, pastor, Dios me guarde. Imagínense. Y esto es un mandato, dice, id y haced discípulos. ¿Cuándo? En todo momento. Cuando usted va a la tienda, se encuentra, vecina, esto, ¿cómo va? No, el día es todo difícil. Usted le puede decir, sí. Los días pueden estar difíciles, pero cuando tenemos esperanza en Dios, todas las cosas funcionan para bien, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. La de la tienda no va a tener ni menor idea qué fue lo que le dijo usted. Y va a quedar así, uy, tan bonito. Pero si usted quiere que le explique eso, más adelante vengo y nos sentamos un rato. La gente sabe que está a su alrededor, sabe que usted es cristiano. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora, cuando la persona es un discípulo, es aquella persona que ha entendido la función o ha entendido lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Debido a que usted le ha evangelizado. Ahora dice, hay un Juan hace rato que me tiene un poquito debajo. Sí. Y dice, id
a todas las naciones. Y me gusta aquí porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una fórmula bautismal. ¿Cuál es la fórmula bautismal? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Pues estoy a grandes rasgos de esto. Si usted quiere, pastor, yo quisiera entender un poquito más sobre el bautizo, sobre el bautismo. Usted me dice, tenemos una reunión, nos sentamos, porque esto es importante que usted sepa por qué nos bautizamos. Ahora, ¿qué significa el bautismo? El agua es un símbolo de limpieza y de purificación. Salmos capítulo 51, versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda inmundicia y todos vuestros ídolos y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En Zacarías capítulo 13, versículo 1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cuando hablamos de bajar a las aguas, en este paso de obediencia, hablamos que al ser obedientes también hay un paso de purificación. Hay un paso de santidad. Cada vez que usted es obediente, la bendición de Dios estará mucho más con usted. Hay gente que quiere que la bendición de Dios esté con ellos, pero andan en desobediencia. Entonces usted le dice a sus hijos, pero ¿cómo quiere que yo ande feliz con usted si usted anda en desobediencia? Usted hace lo que no es correcto, usted grita, usted sube la voz, usted se pone en esto, usted se pone en lo otro. Usted debe de entender eso. Necesitamos entrar en obediencia con el Señor. Es más, la obediencia o el agua que purifica también se relaciona con la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Efesios 5, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando profundizamos en la palabra de Dios, esta palabra, leerla, me trae a mí vida, me purifica. Pastor, es que tengo que ir a un retiro de 15 días, pastor. ¿Y eso por qué no? Porque me van a purificar allá. ¿Sabe qué necesita usted? Leer la palabra de Dios. ¿Sabe para qué es un retiro? Mire esta profundidad. Para retirarnos de todo lo que nos rodea. Ay, pastor, ¿verdad? Por eso se hacen los retiros, los campamentos, para que usted esté solamente y exclusivamente concentrado ¿en qué? En adorar y en la palabra de Dios. Entonces, allí usted no va a pensar, ¿y mañana qué voy a hacer de comida? Porque hay gente ahorita que está pensando, cuando llegue la noche, ¿qué voy a hacer de comida? Y el niño tiene hambre. No, y mi esposo, no. Más bien ahorita lo consiento para que me lleve a comer. Y a veces divagamos en el culto, ¿sabe? Divagamos en la reunión. Pero usted y yo tenemos que ser purificados por medio de la palabra de Dios. ¿Y cómo somos purificados si no leemos palabra? ¿Cómo la iglesia se purifica si no es? Pues pastor, fácil, voy al culto. Eso es un gran problema. Entonces todo lo que se dice del altar lo tomamos muchas veces como una verdad absoluta. Y por eso nuestros altares sueltan tantas cosas en las cuales hacemos doctrina de vida. Alguien un día predicando llegó y dijo en Venezuela, dijo, es que el televisor taller del diablo. Y nos vamos a encontrar en el puente de Maracaibo a botar los televisores para que el diablo ya no gobierne más en nuestras casas. ¿Y sabe qué sucedió? El puente se llenó de gente botando televisores al lago.
Esa persona había tenido una experiencia. Y resulta que la gente hace a veces de experiencias doctrinas. Alguien un día me dijo: pastor, yo he podido entender que el Señor se manifiesta cuando uno lo busca a las 4 de la mañana. Solamente, y de rodillas. Y cuando uno se inclina apuntándose a Jerusalén. Yo, ay, Dios mío, Jesucristo. Él un día se levantó en la mañana y se puso a orar. Y Dios se manifestó. ¿Eso quiere decir que si yo no me levanto a las 4 de la mañana, Dios no se manifiesta en nuestras vidas? No, eso quiere decir que una persona tuvo una experiencia con el Señor. Pero a veces, como yo tuve la experiencia, yo quiero decirle a todo el mundo que mi experiencia es ahora una doctrina. Y no solamente una doctrina, sino que la hacemos ahora, le decimos: tengo la última revelación. Y yo vengo hablándoles hace rato sobre este tema. Y Dios me reveló. Y yo le digo a la gente: no, no hay revelación. La última y la única revelación está en la palabra de Dios. Porque mi pregunta siempre ha sido y siempre va a ser: ¿será que a Dios se le olvidó algo para plasmarlo en la palabra? ¿Será que a Dios se le olvidó algo por plasmarlo en la palabra? Porque si a Dios se le olvidó algo, entonces necesita de gente donde Dios le diga: sí, se me olvidó algo en la Biblia. No, 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 se la voy a decir a usted porque a usted lo escuchan bastante, para que usted lo diga. Y nos llenamos de tantos: es que estuve en la campaña y comprendí la nueva revelación. Y a mí eso me preocupa, ¿sabe? Me preocupa bastante. Porque como dijo Martín Lutero en la Reforma, de lo cual vamos a tener en próximos días, vamos a hablar sobre las 5 solas. Y una de ellas es la sola escritura. Sola escritura. Porque ese 31 de octubre, en las puertas de aquella iglesia de Wittenberg, se colocaron las 95 tesis de Lutero. Y lo que Lutero quería colocar allá era sola escritura. La iglesia ha perdido la sola escritura. ¿Sabe cómo la iglesia ha comprendido hoy doctrina o ha entendido hoy la doctrina? Por medio de nuestras canciones, por medio de lo que se canta, porque la gente ahora le presta mucho más atención. Por eso a veces nosotros peleamos aquí. Yo me siento con los muchachos a hablar sobre las letras de las canciones, porque hay letras que doctrinalmente no me dicen nada. No me dicen nada, hermano. Y en esto nos desviamos tanto de la palabra de Dios. Nosotros, por eso dice el escritor: y cada uno hable con cánticos e himnos espirituales. ¿Y dónde está eso? En la palabra. Hemos dejado tanto la palabra de un lado. Esta palabra que me purifica. ¿Está triste? Lea la Biblia. ¿Está triste? ¿Está amargado? No, pastor. Ajá, menos mal. Lea la Biblia. ¿Se siente solo? Lea la palabra de Dios. En la circunstancia que está viviendo, tómese el tiempo. Se cuenta la historia de un pastor que lo invitaron a comer. Y cuando le invitaron a comer, la persona saca sus cubiertos de plata y oro. Usted sabe que todos nosotros tenemos una vajilla que está nuevecita guardada para cuando venga el invitado. ¿Sí? ¿Usted es de esa generación? Yo crecí toda la vida viendo en el ¿cómo se llama? El buffet. Yo crecí toda mi vida viendo el buffet, una vajilla que utilicé una vez el día que me gradué del colegio. Porque siempre mi mamá decía: eso es para cuando vengan los invitados especiales. Y yo decía: ¿será que yo no soy especial? Y me servían en el vaso que no tenía oreja. Y cuando miraba el buffet, todos los vasos con orejita, y yo decía: ¿qué será sentir una oreja en el dedito?
y le servían en ese plato que estaba en la punta, ¿cómo se llamaría eso? Astillado. Uy, Héctor, hoy agarró palabras de estilo, estillado. Sí. Dijo alguien, es portillado, pastor. Yo no mira el plato y miraba el buffet, la bandeja. Mamá, ¿y eso qué? Cuando venga alguien especial. Y aquella familia invitó al pastor y sacó los cubiertos. Y resulta que el pastor se fue y cuando se va el pastor, la persona empieza a contar los cubiertos, hermano, y se le había perdido un cuchillo. Y el único nuevo había sido el pastor. Y la mujer se enluchó. Le dijo, el pastor me robó el cuchillo, claro, era de plata y de oro. Yo sé que la iglesia no le está dando, pero ¿para que me robe el cuchillo? Pero yo lo voy a dejar tranquilo. Y pasó una semana y la hermana iba y lo miraba. Estoy esperando que me diga el cuchillo. Imagínense, venía al culto esperando que el pastor le dijera el cuchillo. Y pasó 8 días, pasaron 15 días, pasaron 20 días, pasó un mes. Y un día, pastor, quiero hablar con usted. Claro, me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué? Si hace un mes estuve en su casa. Sí, por eso mismo. Porque ese día yo saqué mis cubiertos de plata con oro. Sí, sí, muy bonitos, por cierto. Sí, pastor, yo sé que son bonitos. Me hace falta un cuchillo. Pastor, ¿por qué se robó mi cuchillo? Y el pastor la mira y sonríe y le dice, mire, yo no me robé el cuchillo, sino que cuando usted entró un momento a la cocina, usted tiene una Biblia muy bonita en su casa. Y yo estaba mirando un texto y para que no se me perdiera el texto metí el cuchillo en la Biblia. Y a mí se me olvidó decirle. La pregunta es, ¿hace cuánto que no había abierto la Biblia esa hermana? ¿Hace cuánto que usted no le quita el polvo? ¿Sabe que muchos de nosotros agarramos la Biblia el domingo para venir a la iglesia? Ay, toca llevar la Biblia, ¿verdad? Porque evangélico que se respeta, lleva la Biblia. Toca llevar la Biblia. Y yo a veces le digo a los muchachos, pero rayemos la Biblia. Un día dijo alguien, pastor, yo no le rayo la Biblia porque la Biblia es sagrada, pastor. Y siento que estoy ofendiendo a Dios. Oye, hermano, raye la Biblia. Estúdiela. Ahí me gustaría ver la Biblia suya. Dijo el gallo, pastor, esta noche la rayo. Esta noche la rayo yo esta noche para cuando usted me visite. ¿Qué tanto nosotros utilizamos la palabra de Dios? Pregunto. ¿Qué tanto nosotros la utilizamos? Ahora, ¿qué tanto la palabra de Dios me habla sobre el bautismo? Y aquí entra un punto interesante. ¿Se puede bautizar un bebé? ¿Se pueden bautizar los niños? Pues pastor, yo no sé, a mí me bautizaron. Ajá, entonces vamos a hablar un momento sobre esto. El bautismo de los bebés no es bíblico. El bautismo de bebés no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. No lo encontramos ni enseñado ni tampoco practicado. Oiga, qué curioso que Jesús cuando fue llevado al templo dice que fue presentado, no bautizado. ¿A qué edad se bautizó el Señor? ¿A qué edad se bautizó el Señor? Dijo alguien, pastor, se bautizó a los 33. Yo dije, ¿cómo así? ¿A los 33 lo bautizaron y lo montaron a la cruz o qué? Fue bautizado a los 30 años. Ahora, dice la cultura judía que a partir de los 30 años la persona se convertía en mayor de edad y tenía que tomar una determinación en su vida, o en vida laboral o una vida ministerial. Por eso fue bautizado Jesús a los 30 años y allí comenzó su ministerio. Hay muchos lugares, muchas religiones que persisten en el bautismo de los niños, pero si la Biblia a mí no me habla de bautismo de niños, quiero decirle esto: lo que la Biblia me habla mucho, yo hablo mucho. Lo que la Biblia me habla poco, yo hablo poco. Y lo que la Biblia no me habla nada,
¿Qué va a hablar usted? Hay gente que dice la última revelación. Revelation, illumination. Los ovnis son reales. La Biblia, hermano, y empiezan a sacar textos rebuscados de la Biblia. ¿Y sabe qué es lo interesante del asunto? Que hay gente por cantidades industriales que corren a esos lugares. Cosas que la Biblia no me habla, nada. Siendo el bautismo algo tan importante y tan relevante en la vida del cristiano, ¿por qué la Biblia no me habla del bautismo de bebés? Ahora, la práctica del bautismo de los bebés va en contra aún del mismo bautismo. ¿Por qué? Porque bautizar quiere decir sumergir completamente. Y me gustó algo que encontré, sumergir en un líquido, y era usado, cuando hablamos de bautizar significa sumergir en un líquido, y era usado entre los griegos para referirse al teñido de una tela o sacar agua al sumergir un envase dentro de otro. O sea que cuando hablamos de bautizar, hablamos de sumergir completamente. ¿Alguna vez usted ha teñido una ropa? Esa camisa negra que a usted le gusta mucho, que dice, uy, está viejita, pero voy a echarle, ¿cómo se llama? Iris. Ah, usted la conoce muy bien. Yo recuerdo que mi mamá me decía, este diciembre vamos a estrenar, uy, bien. Y llegaba con 2 bolsitas de iris. ¿Qué pasó? No, pues vamos a estrenar acá. ¿Y sabe qué se hace? Yo sé que usted no hicieron esas cosas. Yo le voy a contar de mis experiencias. Entonces ponen una olla y en la olla ponen el agua y le ponen a hervir el agua y le echan el iris. Y como la ropa es suya, usted con el palo de escoba ahí y meta la camisa o meta para que toda quede sumergida en ese líquido. El bautismo es eso, sumergir completamente a la persona. A los niños los sumergen completamente. Aún es contra el mismo bautismo, es contra la misma práctica. Ahora, es contrario al evangelio. Présteme atención. Y aquí se pone interesante porque es muy doctrinal. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Un niño en qué cree? La palabra dice también, y el que creyere y fuere bautizado. ¿Un niño en qué cree? Ahora, la pregunta es esta. ¿A qué edad lo bautizaron a usted? ¿Usted se acuerda que lo bautizaron? ¿A quién lo bautizaron aquí? Tranquilo que la cámara me apunta solamente a mí, a usted no. ¿Alguien aquí lo bautizaron de niño? ¿A qué edad lo bautizaron? Cuénteme. Al año. Ajá, ¿quién más? ¿A otro? ¿Quién nada más? ¿A los 6 años o a los 6 meses? A los 6, y la bautizaron tarde. Y a los 4 meses. Ah, ese es como Willy. Me dice, pastor, yo también a los 4 meses. ¿Y eso? Porque a los 4 meses aprendí a caminar. ¿Cómo así? Sí, pastor, es que yo era muy feo, nadie me alzaba, me tocó empezar a caminar. Me bautizaron. Uy, no, ese Willy es terrible. Ah, entonces, un niño de 1 año, ¿en qué cree? No tiene el concepto claro de lo que es el pecado, hermano. Un bebé, dice la palabra, de la misma manera, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos, ¿qué es? ¿Para qué bautizamos a un niño? Me dijo alguien esta mañana, pastor, para que la bruja no se lo lleve. ¿Te acuerdas de eso? Como yo crecí siendo cristiano, un día estaba con mis amigos y de noche y me dijeron, ¿usted se bautizó? Yo le digo, no, a mí me falta bastante para bautizar. Me dice, no. Me dijeron mis amigos de la cuadra, uno se bautiza de niño. ¿Y eso para qué?
para que la bruja no se lo lleve. A usted en cualquier momento se lo va a llevar la bruja. Esos cuentos, hermano, qué cosa tan rara. Dijo por ahí el audiolibro del adorador Diomedes, creo que fue. A mí me bautizaron y no me dijeron nada. Por eso dice también en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, a los que le reciben. Un niño de 1 año. O sea que doctrinalmente ni siquiera esto encaja. No bautizamos niños. La iglesia no bautiza niños. La iglesia hace lo que hicieron con Cristo. Se presenta al niño. Se presenta al niño en el altar. Es algo totalmente diferente. Lo que pasa es que nosotros venimos de costumbres y de costumbres y de costumbres. Si usted es buen cucuteño, creo que es solamente aquí en norte de Santander, o no sé si en Santander del Sur también. ¿Usted es de los que le hacen la arepa con un huequito en la mitad? Ajá, vea. Y un día la pregunta cuando usted está mirando la arepa con el hueco en la mitad: mamá, ¿y por qué la arepa tiene un hueco en la mitad? ¿Sabe qué le va a decir su mamá? Así lo hacía mi mamá. Y entonces se va usted para donde la abuela. Abuela, abuela, ¿y por qué la arepa con un hueco en la mitad? No sé, mi mamá me lo enseñó así. Y pues a la mamá de mi abuela sí, pues no le pude decir nada porque ya no estaba. ¿Sabe? Algo que viene de generación en generación, de generación en generación. El mismo tema de la persona que iba a fritar pescado, ese es muy interesante. Entonces cuando fritaba el pescado siempre dejaba la cola del pescado por fuera. Y le preguntó: mamá, ¿pero por qué se deja la cola del pescado por fuera? No sé, así lo hacía la abuela. Entonces un día fueron y le preguntaron: abuela, ¿y por qué? No sé, así lo hace mi mamá. Entonces se fueron por donde la tatarabuela y le preguntaron: tatarabuela, ¿por qué nosotros cuando fritamos el pescado dejamos la cola por fuera? Y le dice la tatarabuela: mijo, lo que pasa es que nosotros éramos muy pobres, entonces el sartén que teníamos no nos alcanzaba para colocar todo el pescado, entonces dejamos la cola por fuera. ¿Y sabe qué sucedió? Se hizo en esa casa una doctrina y todo el mundo pensaba: la mejor forma de comer el pescado frito es dejar la cola. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido en la vida religiosa? Que venimos de tantas cosas que hemos aprendido y hemos aprendido y hemos aprendido. Entonces vamos a la casa de un cristiano y en la puerta está la herradura, la sábila. Eso, gracias por caer. Él tiene la sábila. Va llegando a la casa algunos hermanos y meten la escoba detrás de la puerta. ¿Qué me querrán decir? Hermano, un poco de mañas que hemos aprendido, pero nada de eso está en la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a persistir en lo mismo? Pregunto yo. ¿Hasta cuándo vamos a persistir en lo mismo? El que creyere y fuere bautizado. Así que nosotros no bautizamos niños. Y quiero ir terminando con esto que es bien interesante. Etapas de la obra de Cristo representadas en el bautismo. Lo primero, yo debo entender que Él murió y yo he muerto en Él. Después de que Él ha muerto, yo debo entender que ahora yo en Cristo también he muerto. Dice Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Sabe algo? Usted y yo necesitamos morir al pecado. Y alguien me dijo: pastor, pero usted, ¿por qué es siempre tan recalcante esto y dele y recalca? Y yo le digo a la gente: porque sin santidad nadie verá a Dios.
que yo no puedo predicar otra cosa, hermano, entiéndame. Porque sin santidad nadie verá a Dios. A mí no me sirve que usted sea prosperado y que tenga una vida llena de basura, porque el tema no es aquí en la tierra, amado. El tema es la eternidad de su vida. No sé cuántos años, no sé cuántos días, no sé cuántos meses le quedarán a usted. Lo que sí sabemos es que hay una eternidad. Y allá es donde yo quiero que usted llegue preparado. Preparado. Entonces, no solamente que hemos muerto, sino que también Él fue sepultado y yo fui sepultado juntamente con Él. Y me gusta, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. No solamente hemos muerto, no solamente somos sepultados en el bautismo, sino que también, lo tercero también, con Él vamos a resucitar. Me gusta Romanos 6, del 4 al 5, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y me gusta esta parte. En otras palabras, cuando usted llega al bautizo y está en la piscina bautismal, representa tres cosas. El estar allí de pie está diciendo: hoy estoy anunciando que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Que con Cristo estoy juntamente qué? Entonces, cuando usted está en la piscina bautismal, eso es lo que usted está diciendo. Está diciendo que usted es consciente de que usted es pecador. ¿Hay alguien pecador en esta noche? Bienvenido a su iglesia. Me encanta. Me encanta saber que está la iglesia de los pecadores redimidos por Cristo Jesús. Hay iglesias que son demasiado santas. Yo creo que yo voy a esas iglesias y se dañó la iglesia. Hermano, entendamos algo. La santidad no es andar por la vida, oh, hermano, aleluya, con un poco de máscara. La santidad es tener en cuenta de que somos apartados, de que somos dedicados para Él y de que también somos purificados. Porque la pregunta es: ¿alguien pecó este año? ¿Alguien pecó los últimos 6 meses? ¿Alguien pecó el último mes? ¿Alguien pecó la semana pasada? ¿Alguien pecó hoy? Hermano, hoy no. Ay, mire. Pero somos tentados y muchos de nosotros caemos en eso. Y yo le he dicho a usted siempre que cuando viene la tentación y caemos en el pecado, ¿sabe para qué es eso? Eso muestra la misericordia de Dios, y esto lo comprendí hace poco. ¿Cómo así, pastor? Porque Él sabe que nosotros somos débiles. ¿Sabe quién no sabe que somos débiles? Nosotros mismos. Nosotros pensamos que, nada. Y el día que pecamos, nos desboronamos. Señor, y Dios le dice: es que te estoy mostrando lo frágil que eres, para que lo veas. Y viéndolo, entonces yo digo: no, ya no más, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero si yo no sé lo que me va a tumbar, si yo no sé la tentación que viene conmigo, entonces, hermano, si el enemigo tentó a Jesús, ¿no lo va a tentar a usted? Entonces, allí en esta piscina bautismal, usted está de pie. Usted cuando entra está de pie. Y no es otra cosa sino está diciendo allí: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ahora llega
el pastor o el líder que está allí le toma en las manos y lo sumerge. ¿Sabe qué significa esto? La muerte. Entonces baja la muerte. Eso significa bajar las aguas. Porque muchos de nosotros hemos sido bautizados, pero no entendemos la profundidad de esto. Y ahora hemos muerto al pecado. Hemos muerto a esto y le estamos diciendo: Señor, contigo estoy juntamente crucificado. Y también en obediencia estoy diciendo: también he muerto a mi pecado. Que a veces el hombre viejo todavía resucita, ¿no? Y después dice, o lo que se hace es que después de que la persona se sumerge, la sacamos. ¿Qué significa esto? La resurrección. Y esto me encanta, porque si hay algo que me está gustando hablar últimamente, es sobre la muerte. ¿Sabe qué va a ser lindo? El día que usted muera. Imagínese, dígale esta palabra profética a la suegra. Suegra, ¿sabe qué es lindo el día que usted se muera? Oh, sí, para que lo ame más. ¿Por qué va a ser lindo, pastor? Porque todo... ¿Alguien quiere llegar al cielo? No, pues todos, claro. Lo que pasa es que yo sé que no tiene afán de llegar, pero el sueño de nosotros es llegar ¿a dónde? O sea que el día de la muerte, ¿qué es? Hermano, el día de la muerte es el día de nuestra graduación. ¿Sabe qué anhelo yo? Llegar el día de mi muerte y decirle: Señor, y escuchar su voz que me diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Hermano, yo necesito por lo menos en lo poco ser fiel. Y en lo mucho, dice el Señor, te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Ay, gloria a Dios. Como pastor, entrar al reposo del Señor quiere decir que no voy a pelear más con los músicos. Uy, qué bendición. Quiere decir que no voy a pelear más con los hermanos de la iglesia. Hay gente que se pone brava con el pastor. Pastor, ¿y por qué esto? Porque, ay, Señor Jesús. ¿Sabe qué se va a hacer hermoso? Llegar al cielo y ya, ay, no me duele la pierna. Ay, el dolor de espalda se me fue. Llegar a su presencia va a ser maravilloso. El bautismo está representando que reconocemos que hemos pecado, que hemos muerto y de la misma manera resucitamos. Y algún día, ¿sabe qué va a ser lo maravilloso de todo esto? Resucitaremos con Él. Y cuando suene la trompeta, esta parte me gusta, y cuando suene la trompeta dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Resucitaremos primero? No sé, pastor, de pronto. No le tenga miedo a la muerte. No le tenga miedo a la muerte, por el contrario. Que si viene la muerte a asustarlo, dígale: no. La muerte es un regalo de Dios. Pastor, pero ¿sabe cuál es el tema? Es que uno se prepara tanto para vivir. Nos preparamos tanto para vivir y tampoco para morir. Los 10 pasos del éxito. Una vida exitosa, una vida. Algún día yo tengo que hacer una predicación, una muerte exitosa. ¿Cómo va a morir usted exitosamente? Entendiendo que el sacrificio en la cruz me ha dado vida eterna y por ende voy a caminar en obediencia, y esta obediencia me lleva a tomar un paso que se llama bautismo, y al bautizarme voy a hablar 3 cosas: que con Cristo estoy juntamente crucificado, que he muerto al mundo y al pecado, y que con Él también he resucitado y resucitaré, y algún día estaremos con Él en gloria. Eso será maravilloso. Ahora, en el bautismo hay 3 clases de ojos, dijo un día alguien. 3 clases de ojos que le van a ver. Primero, el día del bautizo, los primeros que le van a ver son los hermanos que vinieron al culto ese día. Usted sabe que siempre que se va a bautizar, siempre invitan a 2 o a 3, ¿no? Y la gente dice: uy,
ahora sí es en serio que se volvió evangélico, porque se bautizó. ¿Sabe qué está diciendo? No me importa que otros me vean, yo he determinado amar y obedecer a Cristo. Eso es como cuando usted se casa. Cuando usted se casa,